Buenas noches a todos. Gracias por acompañarme nuevamente en esta emisión de Ábrele el Oxígeno, hoy, viernes 31 de julio por la tarde. Hoy quiero tocar un tema con ustedes que nos afecta a todos los ciudadanos mexicanos. Ustedes van a decir, es que esto no tiene nada que ver, pero la realidad es que de lo que les voy a platicar es un indicador de la economía. Y es un indicador de la economía que ha sido manoseado por el gobierno federal, donde ha habido acuerdos con los productores y que el gobierno federal no ha cumplido los acuerdos. Y estoy hablando del Acuerdo Nacional Maíz Tortilla, una farsa cínica de la Cuarta Transformación y de Claudia Sheinbaum. Este Acuerdo Nacional Maíz Tortilla, que así se llama, no es más que una farsa, un teatro, un circo político barato, miserable, despreciable, montado por el gobierno de la Cuarta Transformación. Un régimen que solamente sabe fingir, engañar, manipular, lavarse las manos, mientras que el pueblo está pagando las consecuencias de su incompetencia y demagogia. Un acuerdo que fue firmado con bombos y platillos hace un año, con la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su séquito de operadores, presumiendo que había una soberanía alimentaria, precios justos, prosperidad compartida. El discurso eterno de que por el bien de todos primero son los pobres. El pacto prometía maíz a un precio preferencial, créditos accesibles para los productores, medidas reales en contra de la competencia desleal, y supuestamente iba a bajar un 5% el precio de la tortilla. El día de hoy, un año después, los tortilleros están amenazando nuevamente con romperlo porque el gobierno de la Cuarta Transformación y la 4T no cumplió absolutamente nada de lo prometido. Ni los financiamientos, ni el grano barato, ni las reglas parejas, ni el más mínimo alivio para ninguno de los productores. Otra vez solamente palabras vacías, votos para la propaganda oficial, inauguraciones mediáticas con focos y con luces, con cámaras, centros de distribución que no resuelven absolutamente nada y cero resultados concretos, como todos los proyectos de la 4T. Este es el resultado de la Cuarta Transformación, cero de todo. Promesas, discursos, unos discursos moralistas que qué bruto, cómo les gusta decir que nosotros, que van a utilizar unas palabras rimbombantes, las que se quedan en la mente de la gente. Pero la realidad fue un fracaso absoluto. Y aquí viene todavía lo más perverso, lo más calculado, lo más ruin de todo. El gobierno de Claudia Sheinbaum y de la 4T querían exactamente este pacto, pero lo querían para culpar a los tortilleros el día que el precio subiera. Una trampa perfecta, diseñada con la misma malicia con la que el régimen construye su relato. Dicen, mira, vamos a firmar el acuerdo, les dimos apoyos, les ofrecimos maíz preferencial y aún así están subiendo el precio. Son los mismos avariciosos de siempre, los especuladores, los enemigos del pueblo. Así de cínico, así de manipulador es el gobierno. Mientras que los insumos para producir la tortilla, el maíz, el gas, la electricidad, el papel, la renta, la mano de obra, los combustibles, todos ellos están disparando sus costos por la inflación que este mismo gobierno es incapaz de controlar, por la inseguridad que no se frena, por los cobros de piso, por los costos energéticos que no resuelven absolutamente nada, por la incapacidad total de generar condiciones reales de producción, de abasto, de producción, que estén bajando los costos. Pretenden que las tortillerías absorban las pérdidas, que mantengan los precios artificiales, que subsidien con su esfuerzo el fracaso de las políticas públicas. Díganme ustedes si esto no es un desprecio por la inteligencia de la gente. Es un cinismo descarado, eso nos queda clarísimo a todos. Si los costos de producir suben, la tortilla tiene que subir a fuerzas, matemática simple, lógica elemental, no es ninguna especulación, no es ninguna ambición desmedida. Negarlo es tratar a los mexicanos como imbéciles, como un grupo de gente que solamente sirve para producir, para aplaudir discursos, para soportar el deterioro de su nivel de vida constantemente por las políticas de este gobierno. Con la Cuarta Transformación siempre hay privilegios para algunos y abandonos calculados para otros. El discurso ese de primero los pobres se queda en la retórica cuando se trata de defender a los productores locales frente a la competencia desleal y frente al aumento real de los costos.
Este gobierno no solamente está fallando, está mintiendo y lo hacen adrede, deliberadamente. Están usando el hambre, el bolsillo de los ciudadanos, el alimento básico de más del 90% de los mexicanos y lo están usando como arma de marketing político, como una escenografía para vender la idea de que ahora sí hay un gobierno que cuida a la gente. Porque digo, eso es lo que van a decir cuando le echen la culpa a los tortilleros, ¿no? Que ellos están cuidando a la gente, que los tortilleros son los malos, los empresarios, los que quieren, los que producen, ellos son los malditos que están aumentando el costo a pesar de que el gobierno les está dando las cosas bien baratas. El gobierno prometió lo que nunca pensó cumplir y creó al mismo tiempo un chivo expiatorio de manera anticipada en los tortilleros. Y ahora, cuando la realidad les explota en la cara, con los precios que están llegando hasta 35 pesos el kilo en algunas ciudades, se hacen los ofendidos, sorprendidos, indignados. Una demostración de incompetencia total, de hipocresía, de demagogia, de desprecio absoluto por la gente que realmente trabaja, por los productores que se tienen que levantar temprano y madrugar, por las personas que están enfrentando los robos, los saqueos, las extorsiones, tanto del crimen organizado como de parte del gobierno, de los municipios, de los estados, los aumentos de los insumos y la burocracia que no te resuelve absolutamente nada. Mientras que los tortilleros están enfrentando aumentos reales y la amenaza de desaparecer o de ver desaparecer su negocio ante una competencia desleal de parte de los supermercados y ante la falta de apoyos prometidos, el gobierno de Morena y de Claudia Sheinbaum siguen vendiéndole humo a la gente, inaugurando centros de distribución de mentiritas nada más, publicando comunicados triunfalistas, hablando de compromisos con el pueblo, de acuerdos históricos con los productores, que solamente existen en sus boletines de prensa y en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Han logrado convertir la política alimentaria de este país en un espectáculo. Hablan de soberanía mientras dependemos de importaciones, incluso del mismo maíz que decimos producir en el mundo, que México le regaló, porque eso es lo que te platican, México le regaló el maíz al mundo y ahora ni siquiera nosotros lo producimos. Dependemos de que haya un gobierno que establezca precios justos y se los he dicho una y otra vez, cada vez que te metes con la economía y le pones límites de manera artificial, la economía te regresa el golpe 10 veces más fuerte. Los costos se están disparando, el apoyo al campo no existe. Es que les estamos dando fertilizantes, no, se los estás vendiendo. Y carísimo, por cierto, más caro que antes. Y a veces ni siquiera llega el fertilizante. Te hablan de una prosperidad compartida, pero las familias mexicanas están pagando cada vez más por el alimento más básico de su dieta. El acuerdo este acuerdo nacional, maíz tortilla, no fue un instrumento de política pública, al menos no serio. Fue una operación de imagen, un escudo mediático, una trampa política diseñada para transferir la culpa en el momento que era necesario. Y adivinen qué, ahí vienen las elecciones. Y ahora sí va a ser necesario echarle la culpa a alguien. Cuando el precio sube, no es por la inflación, dicen ellos, que no pueden controlar. No es por la inseguridad, que no combaten. No es por la falta de productividad, que no están impulsando, ni por los costos energéticos que no están resolviendo. Es culpa de los tortilleros. Esa es la lógica perversa de un régimen que jamás asume su responsabilidad y siempre busca un enemigo externo o un sector productivo al cual señalar. No más falta que digan que la culpa del aumento del precio de la tortilla es de Felipe Calderón o de Carlos Salinas de Gortari. Yo estoy harto de toda esta farándula, estoy harto de discursos vacíos, estoy harto de tratados que solamente sirven para que se puedan tomar una fotografía y quedar bien con la bola de inútiles que lo siguen. El precio de la tortilla no baja con firmas en Palacio Nacional, no baja con los comunicados que tienen muchos adjetivos triunfalistas, baja cuando hay políticas serias de producción, de abasto, de seguridad, de energía, de apoyo real a los productores. No cuando un gobierno inútil se dedica a fingir que hace algo para después señalar con el dedo a aquellos que realmente hacen el trabajo.
Esto no fue en ningún momento un acuerdo, fue una estafa política de manual. El mismo manual que han seguido otros gobiernos de este tipo en otros países antes que México, lo hicieron con ellos. Una demostración más del carácter demagógico fallido de la Cuarta Transformación y de su actual presidente, Claudia Sheinbaum. El pueblo lo está pagando kilo por kilo, en la tortillería, en el presupuesto de la familia, en la mesa de millones de hogares que ya no pueden confiar en las promesas de un régimen que predica mucha justicia social. Que alguien me diga qué es justicia social. Mientras que está administrando el deterioro todos los días de la vida de la gente. La gravedad del asunto no se limita al precio de un producto nada más. Es por eso les digo que es un indicador. Ahora estamos hablando de la credibilidad de un gobierno. Porque los precios, el precio de la tortilla es algo que es muy común para nosotros, por eso sirve como indicador. Pero también está subiendo los alimentos, las frutas, las verduras, la carne. Lo han hecho mucho más arriba que el promedio que presentaron la última vez, 3.29, 3.32% de inflación. Bastante más han subido. Se trata de la credibilidad de un gobierno que incumple constantemente lo que promete, todo lo incumple. ¿Y qué ha hecho del incumplimiento? Una constante. De la manipulación ha hecho un relato y lo ha convertido en una herramienta de supervivencia. Cada vez que la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum anuncian un acuerdo histórico, como todos los que dicen, un compromiso inquebrantable, una política transformadora, los hechos terminan desmintiendo el discurso. Los tortilleros no son especuladores por defecto, son empresarios, son trabajadores y tienen que enfrentar una realidad de costos que se están yendo al alza, de competencia desigual, de un Estado que les promete apoyos que jamás llegaron. ¿Pretende el gobierno que mantenga los precios artificiales mientras el gobierno incumple sus propias promesas? Eso es otra forma de cinismo, un cinismo político que revela el carácter verdadero de este proyecto. Ese carácter que utiliza a los sectores productivos cuando le conviene para una fotografía y luego los abandona o les echa la culpa cuando la realidad termina por imponerse. La Cuarta Transformación no está defendiendo a ningún pueblo, está usando al pueblo como escudo, como audiencia de su relato. Ese es el saldo real de un año del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla. Incumplimiento, precios al alza, productores molestos, consumidores pagando más y un gobierno que se prepara para echarle la culpa a cualquiera menos a sí mismo. Esto no es un fracaso en sí mismo, es la expresión de un estilo de gobierno que está basado en la demagogia, en la construcción de enemigos, en la negativa constante a asumir las consecuencias de sus propias políticas. Mientras que Morena y la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum continúen priorizando y dándole importancia al discursito tarugo que sale de Palacio Nacional sobre la realidad de que lo que vivimos en México, sobre los acuerdos, sobre los resultados y la propaganda sobre la gestión efectiva, los mexicanos vamos a seguir pagando el precio de un régimen que predica una transformación que jamás llega. Y estamos viendo constantemente cómo te hablan bondades enormes del deterioro de la economía. El precio de la tortilla solamente es un síntoma, uno de los más visibles, de los más cotidianos, de un problema que es mucho más grave. Un gobierno que te miente, que incumple, que cuando es descubierto, señala con el dedo a los otros. Y eso, más que una política pública, es una estafa política. Una estafa política que el pueblo ya está cansado de financiar.